Muy buenos días, mis amigos, dándole la gracia al bendito y amado Padre por medio de su Hijo amado, a seguir compartiendo el mensaje, la palabra, como dijo su Hijo amado, ir y predicar y enseñaros como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tengo que comer esto porque tengo que tomarme. Y a través de las redes sociales me permite compartir, sea familiar o amigo, de todo lo que nos enseña, como dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que del oír da. Y así nomás pasamos sobre la fiesta de Shavuot, que representa el derramamiento del Espíritu, como dice en la Escritura, y derramó el Espíritu para toda carne. Pero desafortunadamente, no toda carne quiere hacer la voluntad de Él. Como dice a través de la Escritura, que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo. Y por eso que tenemos delante de nosotros su santa y bendita palabra, como dijo su Hijo amado. Si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que yo he hablado no son mías, sino son el que me envió. Por eso, desafortunadamente, vemos día tras día cómo la maldad se va incrementando día tras día. Por eso dijo el Señor, primero busca el reino y su justicia y todo viene en añadidura. Dios es el que revela, Dios es el que muestra, Dios es el que enseña, como dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, más el crecimiento lo da Dios. Vamos a tomar en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Y asimismo también vamos a desmenuzar estas hermosas enseñanzas que nos enseña a través de su palabra. Por eso, como dice, yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. ¿Quién es el que revela? Su Hijo amado. Y antes de comenzar el estudio, primero demos la gracia al bendito y amado Padre por esta víspera, por este día de Shabbat que nos ha permitido poder compartir este mensaje con todo oyente, sea familiar o amigo. Soberano Rey del universo, como dice el profeta Isaías, que usted da semilla para que siembre y pan para que coma. Le doy gracias por esta meditación, por estas palabras que usted me ha permitido tener de usted, Padre Santo, y compartir con todo oyente. Asimismo, como dice su palabra, cuando estaba expresando Pablo que usted abrió a aquella mujer el corazón para escuchar a las palabras que Pablo expresaba. Así también pongo delante de usted, Padre Santo, por todo oyente, sea familiar o amigo, sea usted abriendo el corazón para que pueda entender y comprender de este mensaje, de estas palabras que usted me ha dado para compartir con todo oyente, como dice escrito está los profetas. Todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que es enseñado por mi Padre viene a mí. Por eso, Padre bendito, usted es el ayer, usted es el hoy, y usted es el futuro. Usted no cambia, como dijo su Hijo amado. Glorias de los hombres no recibo, veo que no tienes amor de Elohim. Y asimismo, Padre bendito, le doy gracias por habernos escogido de lo más caído para instruirnos, para enseñarnos, para dirigirnos y sobre todo para ser portavoz de su mensaje a la luz de sus enseñanzas. Padre, en el amor de su Hijo amado, Yeshua Mashiach, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los siglos siglos. Amén y amén. Antes de tomar el estudio, como siempre me ha puesto en mi corazón, hay que subir en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es el arco invisible de nuestro Adón. El piloto, él es Espíritu Santo, porque el Espíritu te lleva al pasado, al presente y al futuro. Por eso dice la Escritura, edificado en los profetas y en los cielos, siendo la principal piedra angular, su Hijo amado. Veamos lo que nos dice aquí la narración de Juan, a comparación con la narración que nos enseña en Lucas capítulo 2, cuando el Señor tenía 12 años, que subía año tras año a las fiestas de Pesaj. Ya de antemano hay algunos escritos, cosas que no deben ser, pero vamos a ver a través del Espíritu Santo cómo nos enseña y nos dirige a través de su palabra. Ya de antemano,
lo que dice aquí el capítulo 2, versículo 13, dice así. Estaba cerca la Pascua, eso es en lo griego, pero el simbolismo de Pascua significa espesa. ¿Y qué significa pesa? Pasar de un lugar a otro. Ahí dice de los judíos. Y subió Yeshua a Jerusalén. Ahí dice judíos, pero la Escritura nos enseña cuando indagamos, cuando obedecemos, como dice el Señor, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Es de los judíos o es el pueblo de Israel? Sabemos que Babilonia tomó como prisionero por 70 años. Entonces Judá subió, mas las 10 tribus fueron dispersadas. Por eso que a los de Judá le dicen judíos, como dicen un sobrenombre. Entonces veamos lo que nos dice el 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. Aquí el Señor, ¿cuántos años tenía? Ya de antemano. Para tomar el ministerio tenía que tener 30 años. Entonces aquí dice que él en el templo que vendía bueyes, ovejas y palomas. Y los cambitas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambitas y volcó las mesas. Es lo mismo los cambitas, ustedes ya saben en estos tiempos, cuando uno quiere viajar a un país, a otro, vas y cambias a la moneda de aquel país para que puedas tú utilizar. Entonces es cambista. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus tamilines que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Yeshua y le dijo, destruir este templo y en 3 días te levantaré. Dijeron luego los judíos, ¿en 46 años fue edificada? No, sino fue, la palabra correcta es reedificada, no edificada, porque cuando hizo el templo Salomón, pasaron muchos años. Vino Babilonia, destruyó, entonces reedificada. Este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus tamilines se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que Yeshua había dicho. Estando en Jerusalén, en las fiestas del Pesaj, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, Pero Yeshua mismo no se fiaba de entre ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso que a veces el ser humano dice, solo Dios conoce el corazón. Cuando uno indaga, cuando uno da el corazón a Dios, la misma Escritura te enseña, por el fruto lo conoce al árbol. Por eso vemos a través de su palabra, de sus consejos, de sus enseñanzas, que nos enseña y dice, tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Por cuanto yo los escogí, el mundo te aborrece. Eso es lo mismo que antes uno de venir a conocer la verdad, a conocer la palabra. ¿Dónde nos cogió nosotros? La Escritura dice que Dios nos cogió de lo más caído para instruirte, para enseñarte, para dirigirte. Por eso que dice en Romanos por Pablo, dice todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim. Por eso que vamos a ver, aquí dice Paloma, vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos enseñan. Por eso que nos manda el Señor, escudriña las Escrituras.
Por eso que también a los discípulos dice, ceñid vuestros lomos con la menorá siempre encendida, esperando que viniera el Señor. ¿Para qué nos manda a escudriñar? Para que nadie te engañe. Pero desafortunadamente el engaño sigue avanzando día tras día dentro de estas congregaciones. Como dice aquí Jesús, purifica el Mishkan. El Mishkan o el como es Midrash, que significa santuario o tabernáculo. Ese es el templo, pero en el hebreo significa Midrash. Midrash que significa tabernáculo o santuario. Por eso que vamos a ver desde la antigüedad, como dice la Escritura. Veamos estos versículos que vamos a comparar. Dice, estaba cerca el Pesa de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Era de Yeshua, por eso que vemos en el capítulo, en Éxodo 12, vamos a ver versículo por versículo las diferencias y la enseñanza que nos da a través de su palabra. Capítulo 2, si vemos un poquito antes, el capítulo 11 de Éxodo, era que iba a matar a todo primogénito. Pero vemos los discípulos como dice que Dios no quiere la destrucción del ser humano, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Cuando uno es guiado, por eso que derramó el Espíritu para toda carne. Por eso que en Juan 3, 16 dice, de tal manera, no dice amó al judío, sino de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo. No lo dio para juzgar al mundo, sino que a través de él venga a ser salvo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Por eso que vemos también al pueblo, como le digo, este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y eso es lo mismo que estamos viendo. Si el Señor te sacó de las religiones, de cualquier religión, pero sigues haciendo las mismas religiones o sigues haciendo las mismas festividades, nunca te convertiste. Y es lo mismo que salió con el pueblo de los mesiánicos, que está en todas esas cosas. Por eso que dice la Escritura, quita lo primero para establecer lo segundo. Vengo como está escrito en el rollo. Entonces aquí dice, habló Yahweh a Moisés. ¿A quién le habló? A Moisés. Por eso que el Señor que dijo, si amáis a Moisés, me amáis a mí, porque Moisés escribió de mí. Y Aarón en la tierra de Egipto. Y aquí cuando vino a purificar el Mishkan, o el Midrash, o el santuario, ¿quién estaba ahí? ¿Quién dominaba ese tiempo? Roma. Por eso que vemos al Señor cuando lo vinieron los discípulos y le dijo, Señor, mira todos estos edificios. Y él le dijo, de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra que será destruido. En los años 70, así como fue pasando 70 años en la dispersión de Judá a los babilonios, así también pasó 70 años, vino Roma y destruyó el templo. Y por eso que vemos ahora en estos tiempos, en esta época, el murmuro de los lamentos. Pero por eso, como dice aquí, que Dios no habita en templo hecho de mano de Dios. Para saber el Midrash que el Señor levantó. Imagínense ustedes, ¿usted cree que Dios va a estar en esos templos donde ponen tantas imágenes? Póngase usted mismo a pensar. Por eso que viene a purificar. Y eso es lo mismo. No todo el que diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad. Por eso que Él viene a limpiar, como dice la Escritura. Este es un espejo que te va transformando a la misma imagen por medio del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, a aquellos líderes, sepulcros blanqueados, que por fuera estás hermoso, mas por dentro estás lleno de suciedad. Límpiate primero por de adentro, para que seas bello por fuera. Por eso cuando la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. La misma palabra te encarga para abrirte, para enseñarte, como la misma palabra es para que te ciegue la ceguera espiritual.
Entonces aquí dice, estaba cerca el pesa de los judíos, no es de los judíos, que vamos a ver en Éxodo como dice. Habló Yahweh a Moisés en, ¿dónde? En la tierra de Egipto. Y aquí, ¿cuál estaba? ¿Qué imperio estaba ahí cuando Yeshua estaba? Roma. Este mes será principio a los meses para vosotros. Será el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel. ¿Por qué Israel? Porque lo llamó a Jacob siervo y lo cambió el nombre de Israel, que vienen todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Sara y todos ellos. Por eso que llama Israel, que viene a ser el escogido. ¿O no dice la Escritura? Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y quién es el que te escoge? Es Dios. Por eso, como dice en el profeta Jeremías, antes que tuvieras en el vientre de tu madre, ya te conoció. Por eso que en la Escritura nos dicen, en las edades pasadas, Dios nos permitió caminar en vuestra ignorancia. Así también yo estaba. De ahí me sacó para instruirme, para enseñarme, para dirigirme y para compartir. Por gracia recibiste, por gracia daste. Así dice la palabra. Hablaba toda la congregación de Israel, diciendo, este es el 10 de este mes. Tómese cada uno un cordero, según las familias y los padres del cordero, por familia. ¿Y por qué no le dijo así a Juan el inventor? Que tomen un cordero como fue un mandamiento. Y por eso que dice, he aquí el cordero de Dios que quite el pecado. Pero la religión lo tomaba. Viene el Señor, ya no tenemos pecado. Y cuando haces un pecado que van a la religión, vas a confesarte ante el sacerdote. Y el sacerdote que dice, hablando de la religión católica, eso es lo que yo he escuchado, pero yo nunca he confesado mis pecados ante un hombre. Por eso dice, entremos a cuentas, si tus pecados fueran rojos, vendrá a ser blanca lana. Y entonces, ¿qué es el cura que lo manda? Le manda 7 Padres Nuestros, 7 Ave María. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso dice la Escritura, mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Entonces aquí dice un cordero, familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, por eso dice el cordero de Dios que quita el pecado. Y para quitarte el pecado, tú tienes que nacer de nuevo. Y ahí es cuando viene que un corporal de una paloma. Vamos a ver esta enseñanza. Entonces él y su vecino inmediato de su casa tomará, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, hará la cuenta sobre el cordero. Por eso que el cordero que dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, serán mis verdaderos tamilines. No solo de boca, sino de corazón. Por eso que en Efesios, lleno del Espíritu Santo, Pablo dijo, así no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Dice, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas y de las cabras. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa pesa? Como dice pesa, pasar. Por eso que dice aquí, porque Yahweh pasará hiriendo, el 23, Yahweh pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel de los postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al matador en vuestras casas para herir. Y es lo mismo cuando viene el Señor, te compra precio de sangre, pero no para poner en el tintero, sino en tu vida. ¿O no dice Pedro, el león está rugiente, está a devorar la presa? El enemigo conoce quién lo sirve y quién no lo sirve. Por eso que vamos a ver todas estas palabras que nuestro maestro, su hijo amado, nos enseña. Dice ahí, el 14, y halló en el templo, en el Mistral, en el hebreo, que es el santuario o tabernáculo. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados. Este es un mandamiento que mandó a través de Moisés hasta que viniera el verdadero.
Por eso que dice la Escritura, el Señor, no piense que yo vengo a agobiar la Torá de Moisés y de los profetas, sino a dar un cumplimiento. Dice que ahí, este es un mandato que Moisés mandó, y eso se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 14. Y ahí está hablando lo más importante que muchos hacen, los diezmos. Y vea lo que dice aquí el 14. Y por eso que cogen cada semana los diezmos, las primicias, las ofrendas. Eso es un mandato. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Elohim. Dice el 22, 14:22, ponga mucha atención. Y asimismo también, ustedes se han preguntado por qué hay muchos templos de la religión católica y ellos se quedan con eso. No, todo lo que se reúne, ¿a dónde lo va? A Roma. Allá es el santuario de Roma. Y eso es lo mismo. Si todos estos líderes, estos templos que han hecho, y cogen los diezmos, ¿a dónde tiene que ir? Por mandato, a Jerusalén. ¿Y por qué no lo mandan? Por eso que vemos en estos tiempos cómo tienen esas mansiones, esos yates, esos aviones privados, y aún tienen sus escoltas que no los toquen, el ungido. Por eso hay un dicho que dice, el vivo vive del tonto y del tonto de su trabajo. La Escritura mismo dice que Dios da según tu corazón. Y vean lo que dice, inmediatamente diezmarás todo el producto del grano que rendiera tu campo cada año. Y eso es lo mismo que dijo en Mateo, acompáñenme en Mateo, como dice el Señor, 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anejo y el comino, y deja lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Por eso cuando es el derramamiento del Espíritu dice que todos estaban unánimes y todos los que tenían iban a vender, no por mandato que los siervos lo decían a ellos, sino dice que estaban todos en un corazón, iban y vendían y traían a los siervos, y en ese mismo momento dice que los daba a aquellos que necesitaban. No los llevaba para ellos. Por eso que aquí dice, y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiera. ¿En dónde escogió? Jerusalén. Allá tenían que subir 3 veces al año. Mientras aquí el Señor subió ya casi como unos 30 años. Y si vemos el estudio que nos enseña en Lucas, que él tenía 12 años, que quiere dar a enseñar los 12 hijos de Israel, que subió al Mishkan y estuvo entre los sacerdotes, los escribas, y dice que les preguntaba, y él les contestaba y se maravillaba de su inteligencia hasta cuando vino su mamá, su papá, y lo trajo, y dice que él bajó con ellos. Eso dice el relato de Lucas, capítulo 3. Y entonces dice que él iba creciendo tanto para Dios como también para el hombre. Así también nosotros, Dios te coge lo más caído, te limpia toda esa suciedad de este mundo para poner su palabra en tu corazón, así como fue escrito en tablas de piedra con el dedo de Dios para darle a Moisés. Pero en estos tiempos declara, ya no escritas en tablas de piedra, sino escritas en las tablas del corazón por el Espíritu Santo, para decir, como dicen Colosenses, siempre sazonada con sal, para poder responder sabiamente a los que están afuera. ¿Por qué están afuera? Porque no quieren entrar en esa. Y eso también nos va a enseñar sobre estas palomas. Veamos lo que nos dice aquí el 14. Entonces dice, y si, dice, verá, aquí dice que vendían. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados. Y eso es lo mismo que mandó Moisés. Y dice así, el 23, y comerás delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiera, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite,
las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer. Por eso que la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Y eso es lo mismo que dijo el Señor. No tengas temor al que te mata el cuerpo, sino ten temor al que te mata el cuerpo y el alma. Primicia, a Yahweh tu Elohim todos los días. Si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te bendeciera, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiera. ¿Se acuerdan de esta misma enseñanza cuando el derramamiento del Espíritu? Dice que todos estaban unánimes, iban y fueron a vender y trajeron a los discípulos, y ahí mismo se repartía, pero había a otro personaje que vemos, Ananías y Zafira. Cuando fueron ellos también a vender, sin mandato, fueron a vender, pero quedaron con poco, y vinieron y le dijeron a Pedro, ¿por qué dejaste de entrar Satanás en tu corazón? Y eso es lo mismo, donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿En dónde está el corazón tuyo? ¿En la tierra o arriba? Por eso que el Señor vino a enseñar. Vemos a un hombre insensato, un rico, que empieza a dar una parábola. Y le dijo, llenaré, ¿qué haré con tanta riqueza? Abriré y entonces pondré, y después cuando llene todo eso, que dice, oh, alma mía, tenemos tanto para esto. ¿Y qué dice el Señor? Insensato, necio, que hoy te vengo a pedir el alma. Y de lo que tú has hecho, ¿de quién va a ser? Por eso que debemos despojarnos esa enseñanza del Señor. Hay un rico también, Señor, ¿cuál será la ganancia mía? Dice, no matarás, no adulterarás, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le dijo, todo esto lo he hecho de mi niñez. Pero el Señor, sabiendo y conociendo, como dice aquí, pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor al rico? Anda, una cosa te demando. Anda y vende. No dice, tráeme para mí. Anda y vende y dase a los pobres. ¿Qué quiere decir? No le estaba obligando. Dios no te obliga. Dios te pone en bandeja de plata. Sino estaba para probar en dónde estaba tu corazón. Por eso que el Señor dice, no puedes amar a dos amos. No puedes amar a Dios y a la riqueza. Debes dejar el uno. Y entonces, ¿qué le dijo? Soy muy rico. ¿Cuándo un rico entrará en el reino de los cielos? Entonces aquí, eso es lo mismo que está haciendo. Sino también trayendo otra enseñanza, otro misterio. Como dice, el misterio vino a ser el ministerio de Yahshua. ¿Y quién es que Yahshua es el que revela? Como acabé de decir la oración, yo lo revelaré al que me ama. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiera para comprar. Si pongamos un ejemplo, si tú vendiste un ganado en $200 y eso mismo tenía que comprar lo mismo. Por eso que aquí lo hacen más grande. Por eso que lo pone aquí, mi casa es casa de oración, mas vosotros hiciste cueva de ladrones. Entonces lo venderás y guardarás del lugar de Yahweh tu escogiera, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás ahí delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás y tu familia. Por eso que en cada fiesta, antes nosotros, ¿qué fiesta teníamos? Como nuestros padres nos han enseñado. Las fiestas del mundo. Como decir Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre. Esa era la ley que nosotros teníamos antes. ¿Y cuál es esa ley? Del enemigo. Pero cuando Dios te trae para instruirte, para enseñarte,
Quitamos esas fiestas del mundo para tomar las fiestas de Dios. Y no es por el judío, porque también el judío o el Israel no tenía Torah. ¿Cuántos años vivió en Egipto? 430 años. Por eso que más defiende al pueblo de Israel que defender su palabra. Por eso que a través de la palabra que te va dando conocimiento. Por eso dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo. ¿Sí ven? Por eso que él vino. ¿Cuántos años tuvo el Señor? 3 años enseñando la palabra, porque a los 30 años tomaba el ministerio, como decir, para enseñar. Como dice el Señor aquí, pero de ese templo, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso que en 3 años, y todo viene en el tiempo de Dios. En el tercer día, ¿a qué hizo? Todas las, como vemos en Génesis, todas las frutos. Y por eso que vemos el Señor en los 3 años. Por eso que murió el Señor, ¿en qué? Entre las 2 tardes. Entre las 3. Y había tinieblas. Por eso que el velo se rompió. Dice ahí, todo el diezmo. Y esas son las mismas palabras que el Señor dice. Nadie me quita la vida, sino que yo lo pongo y lo vuelvo a tomar. Porque este mandamiento yo aprendí de mi Padre. Si así no está, por eso que dice Pablo, ser imitadores de mí y yo del Mesías. Y vendrá el levita y no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiera de tus poblaciones, comerá y serán saciados, para que Yahweh te Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. ¿Cómo te bendice Dios? Vea Pablo lo que nos dice, aunque yo no lo he puesto aquí, pero me lleva a este pasaje lo que dice a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y eso leen mucho. Y sabemos que a los que ama Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció? Al pueblo de Israel. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él no habita en templos. Él quiere hacer como dice en Corintios, que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Por eso que Pedro nos enseña, si el juicio comenzó por su casa, ¿dónde queda el impío y el pecador? Por eso que dice, si una persona destruye, entonces Dios le destruirá a él. Por eso que hay que seguir limpiando, porque este es un espejo que te va transformando. Veamos aquí el versículo 16 que dice, y le dijo, a los que vendía palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Las palomas, ¿qué representan? Vemos cuando vino el Señor, vino acá a Juan y se sumergió, y dice que Juan vio los cielos abiertos, descender una paloma, y que le dijo, este es mi hijo amado, y vino aquí en su hijo esa paloma, que representaba el Espíritu Santo. Y eso también nos enseña ya desde el principio en Noé. Veamos acá lo que dice. Bereshit, capítulo 8, cuando estuvo ya el diluvio. ¿Y qué representa el diluvio? ¿O qué representa las aguas? Son pueblos, tribus, lenguas y naciones. Por eso que ese es misterio que vino a ser el ministerio de Yeshua para revelar lo que ya estaba escrito. Por eso es la misma palabra, es la que te abre, la misma palabra es la que te ciega. La ceguera espiritual. Por eso dice, ¿cómo está tu corazón?
Dice aquí, cuando estuvo el diluvio, dice, envió también de sí una paloma. Y eso es lo que dice que vio los cielos abiertos. Y entonces vino y descendió. Y vino una voz del cielo, este es mi hijo amado. Es un tipo del Mesías, el arca. Por eso es que le mandó a los discípulos a hacer, cuando sacó al pueblo, a hacer el tabernáculo, los utensilios y el arca. Y esa es la arca, como les dije, que les mandó a hacer el arca y le pusieron 4 anillos y lo puso la barra para que los sacerdotes llevaran. Y si alzamos así nuestra mano, esto y los pies, esto es los anillos y esto es el arca. Por eso que no han entendido el mensaje. Por eso que Dios da según tu corazón. Amadores, más que los deleites de ellos que con el amor a Dios. Y eso es lo mismo que están saliendo. Como hay un dicho, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor. La Escritura te enseña, no dobles ni a la izquierda ni a la derecha, sino pon tu mirada al único consumador de la fe. Y cómo tú tienes que poner al único consumador en su palabra. Como dijo el Señor, el mundo no me puede ver, pero tú me verás. Porque yo vivo y vosotros vivís. Porque nos dio su espíritu de su Hijo, como dice en Gálatas, y nos dio el espíritu de su Hijo para decir, Abba Padre, heme aquí, envíame a mí. ¿O no dice la oración el Señor? Así como tú me enviaste al mundo, así también los he enviado. No lo quites de este mundo, sino cuide y los proteja. Padre, tú en mí y yo en ellos. Entonces es un simbolismo de esta arca. Por eso es que debemos vivir día tras día, porque la maldad se va incrementando día tras día, lo mismo que pasó en el diluvio. Y eso es lo que nos enseña. Envió también así una paloma, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Y es lo mismo en Revelación. Yo estoy tocando la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Es lo mismo. Por eso, como dijo el Señor ya de antemano, si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que yo he hablado no son mías, sino son el que me envió. Por eso es que viene a esa arca. No todo el que diga Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que ver al Mesías. Eso es el arca. Por eso dice la Escritura, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será teniendo la corona de vida. Al final, así como el pueblo sacó por mano de Moisés, cantaron victoria, fueron al desierto, miren ustedes, y es lo mismo, ahora se ha puesto en alabanza. Son sentimentalismo. En las religiones el Señor mandó a predicar, no a construir templos. Y entonces dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y es lo mismo cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Comerás entre las 2 tardes. Y nuestro Señor, a la mitad de las 2 tardes, a las 3, expiró y dijo, consumado es. Por eso es el amor a la palabra. Yo doy gracias a Dios cuando uno hace un voto para decir, enséñame tú, y poder compartir el mensaje a través de las redes sociales. No por ganancia deshonesta. Como dice la Escritura, el levita no tiene heredad, ni yo tampoco.
Yo doy gracias a Dios con el esfuerzo que me da. Y no solo para trabajar, sino también para aprender y para compartir con aquellos que necesitan ser guiados por el Espíritu. Por eso dice, en la paloma vivió a él la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo. Y eso es lo que el Señor fueron al olivo a orar. Ahí es cuando dice a machacarte. Y ahí es cuando viene el ángel y le da fuerza. Como dice que su sudor era como gotas de sangre. Lo mismo que hizo con Moisés, que fue a sacar el agua y arrojó y se convirtió en sangre. Y eso es lo que dice, el que bebe mi sangre serán mis verdaderos tamilines. El olivo representa la paz. Entremos a cuenta, por eso dice la Escritura, busca la paz y la santidad, porque nadie, por haber a Elohim, no vas a entender la Escritura, porque la misma Escritura es la que te ciega. Por eso dice el Señor en parábola, si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. O no dice en Santiago, oh almas adúlteras, el que es amigo del mundo viene a ser enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios viene a ser enemigo del mundo. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entró en Noé, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y es lo mismo como dijo a los discípulos, dijo, el celo. Dijeron luego los judíos en 40, mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto, dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Yeshua había dicho. Por eso que el Señor siempre enfatizaba su muerte. Yo me tengo que ir, porque si yo no me voy, no vendría el consejero. Por eso que dice la Escritura, cuando venga el consejero, Él te enseñará qué es pecado, qué es justicia y qué es juicio. Y esperó otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y eso es lo mismo que también, ¿qué significa las palomas? Era gratuitamente, como dice el Levítico 12:8. No era comprado, era gratis. Por eso que al Señor, cuando lo presentaron, también puso, porque María y José eran pobres, dice la Escritura. Por eso que en Levítico 12, capítulo 12, nos enseña estas palabras. Dice, y si no tiene lo suficiente o económicamente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, una para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y eso también, cuando vino el Señor, nos enseña sobre la parábola de la mostaza. Eso se encuentra en Mateo, por eso que le digo a los discípulos, si estas parábolas no entender, ¿cómo entenderás las demás parábolas? Y eso es lo que dice aquí en Mateo, capítulo 13. 13 le dice sobre esta parábola de la semilla de la mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí está dando una metáfora, tomando lo terrenal, como le dijo a Nicodemo. Si tu hablado lo terrenal no entiendes,
cuánto más lo celestial. El hombre representa a Dios. La semilla que él siembra. Por eso dice, el Dabar se hizo carne. La pregunta es, ¿se hizo carne en tu vida o el Dabar sigue estando afuera? Estoy golpeando la puerta y no lo abre. Tú vives bajo una religión, porque la religión se convierte en rebelión y rebelión, rebeldía. Por eso que muchas personas preguntan, ¿a qué religión participan? Yo no participo en ninguna religión. Uno se queda todo eso porque el hombre ha hecho. Yo vivo es una comunicación o una relación entre Dios y el hombre, su Hijo amado. Comunión. Entonces eso es lo que dice aquí, el campo es el mundo. Por eso que vino, como dice Pablo, Juan, yo tengo que menguar para que él sea, crece. Por eso que uno, como dice, que es Pablo, que es Apolo, servidor, más del crecimiento lo da Dios. Este cuerpo se va desgastando, lo interior se va edificando, para que no te venda gato por liebre. Y ese es aquí lo que dice. Un hombre y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. Es lo mismo que pasó esa paloma que vino al arca. Y eso es lo mismo que dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo te hago descansar. Llevar mi yugo, que es fácil y ligera de llevar. Por eso que el Espíritu viene, es como esas aves. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim. A venir a hacer en esa arca. Por eso que vemos el árbol de la vida y la rama que representa para las sanidades de las naciones. O no dice en Romano, si las primicias son santas, las ramas vienen a ser también. ¿Quién es el que sustenta? Muchos lo ponen al pueblo. No, sino Yeshua. Porque te compró a precio de sangre. Por eso que vemos a los discípulos, cómo eran los sufrimientos de ellos, cómo tenía que dar, o no dice Pablo, somos contados como ovejas para el matadero, porque ya llegó la hora, y decir, vemos a Esteban, que le apriedraron, porque se taparon los oídos, y eso es lo mismo que estamos viendo. A veces muchos defienden a sus líderes, que defender su palabra. El Señor mandó a predicar, no a hacer templos. Por eso que vemos al Señor que entraba en la sinagoga, no había iglesia, no había el camino, ese camino, ¿a quién lo han puesto iglesia? No, habían sinagogas y de esas sinagogas quería sacar para hacer un camino, como dijo el Señor, yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Y esto es lo que aquí viene a mostrarnos. O no dice en las fiestas de los tabernáculos que tenía que subir 3 veces al año en Pesach, en Shavuot y en los tabernáculos. Y eso es lo que le dijo el Señor a los hermanos del Señor en Juan 7. En Juan 7 dice así, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. A ellos lo dicen judíos, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas palabras hacen, manifiéstate al mundo. Por eso que dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo. Pero dice la Escritura en el 18, versículo 18, más amaron las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz, para que sean manifestados que sus obras son malas. Pero todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en Elohim.
para ir a predicar, como dice Mateo. Ir y predica y enséñalos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero desafortunadamente le tomaron la palabra por negocio. Por eso dice: mi casa es casa de adoración, mas vosotros hicisteis cueva de ladrón. Si así fue en el principio, ¿cuánto más en estos tiempos? Veamos lo que nos dice del 19 al 25, y ahí también vamos a desmenuzar algunas palabras. Por eso que las mismas palabras es la que te va hablando. El 19 dice: respondió Yeshua y le dijo: destruir este templo, y en 3 días levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificada o construida, no, reedificada. Porque el Señor mandó a los babilonios a destruirlo, a tomar preso. Y entonces viene Nehemías a reconstruir. Y eso no es edificar, sino es reedificar. Arreglar. O arreglar este templo. Y si tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus tabilines se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura. El Taná, en ese tiempo no había Mateo, no había Lucas, no había Juan, no había Hechos de los Apóstoles, había el Taná. O no dice cuando resucitó, dice que les abrió el entendimiento. Así está escrito en Lucas 24. Así está escrito de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que les abrió el entendimiento para saber las escrituras. Y eso les dice es el Taná. Conocer. Entonces dice: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y la palabra de Yeshua para haber dicho. Por eso que dijo el Señor, despidiéndose, antes de despedir: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará a toda verdad. Cuando venga tu vida, Él enseñará a toda verdad. Porque Él no hablará de lo suyo, sino Él me glorificará a mí y yo le glorificaré al Padre. Por eso que Juan, capítulo 4, primera de Juan 4, dice: no a todo espíritu lo puedes creer, sino hay que probarlo si está de acuerdo a la escritura, si sigue en el camino que el Señor puso, no a las iglesias. Por eso que cada uno tenemos la Torá, pero debemos esforzarnos. O no dice la escritura: edificaos en los profetas y en los siervos, siendo la principal piedra angular su Hijo amado. O no dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, en las edades pasadas, por muchas veces Dios ha hablado por medio de los profetas. En estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo amado a toda esta generación. Dios quiere entrar en tu vida. Por eso, para escribirte, así como escribió en Moisés en la piedra, así quiere escribirte en el corazón. Pero después, ¿qué hace? Como dijo el Señor: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparama. A veces venimos por una necesidad, pero no quieren hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí dice, más él hablaba, y entonces dice el 23, estando en Jerusalén, en las fiestas del Pésach, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que había, pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía todo. Vemos ahí como le dijo el Señor: este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y eso es lo mismo y en cada congregación. Para de subir, testigo de Jehová, todo eso. Y en esos tiempos que había los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes y tantas religiones que había. Y cada quien tenía sus dogmas. Y es lo mismo que está pasando ahora. Por eso que ya no están predicando por amor a la palabra, sino están predicando por el amor al bolsillo. Son trasquiladores. Por eso que en las muchas asambleas no se aperciben ovejas, sino se apercibe lana de oveja. Por eso que vamos a ver el 19, el 25
y vamos a desmenuzar algunos textos. Comenzando ya de antemano, que le dio una autoridad. Esta bendición es profética. Por todo lado se muestra la imagen del Mesías. Como decir un ejemplo, la bendición que hizo Jacob. Eso se encuentra en Génesis. Acompáñenme en Génesis 49, perdón. ¿Qué dijo Jacob? 49, versículo 8 al 12. Judá, dice, Judá, de ahí viene judíos. Por eso que dice, tomará 10 de cada nación a un judío. ¿Qué quiere decir? A nuestro Señor. Vemos aquella cananea que cogió el cincín. Y el Señor, ¿qué le dijo? Algo fuerte salió de mí. ¿Ah? ¿Y qué le dijo? Con miedo vino, yo soy. Tu fe te ha salvado. Entonces es lo mismo. Y vean lo que le dijo Jacob en aquellos tiempos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir. De tus enemigos los hijos de tus padres se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se cobró, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Pausa. El versículo 10 viene otro. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo. Por eso que los discípulos, los fariseos en aquellos tiempos, estos líderes, venían y le preguntaban, ¿con qué autoridad haces esto? Porque la autoridad le dio el poder. Dios, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Por eso es en estos tiempos, como dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Por eso que esto es un espejo que te va transformando. Dice más, y a él, por eso que vemos cuando resucitó a Lázaro, todos querían matarlo. ¿Quién se levantó? El sumo sacerdote Ananías. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo ahí? Le dice, tenemos que entregar a uno, porque si no vendrá Roma y destruirá a la nación y el Mishkan, para que se congreguen todos en él, en uno. Esto es lo que estaba escrito, profecía. O no dice en revelación, la revelación de Dios que dio a su Hijo amado, enviado por el medio del Malach a su siervo Juan. Bendecido el que lee las profecías. Todo es profecía del Mesías. Por eso que debemos ser imitadores del Mesías, porque nos dio el espíritu de su Hijo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Por eso cuando dice, Señor, restablecerás en estos tiempos a Israel, no los toca en su sola potestad. Cuando recibiréis poder, autoridad, comenzarás desde Jerusalén, de Samaria y a los rincones de la tierra. Por eso dice la Escritura, cuán hermosos son los pies que anuncian, no dice cuán hermosos son los templos, cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Yo doy gracias a Dios que a través de estas redes sociales me permite compartir el mensaje. Dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿O no dice el Señor? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, o testigos, yo estoy ahí. Átalo en la vid su polino, a la cepa del hijo de Unana. Por eso que han enfatizado al pueblo judío. Si el pueblo judío estaba limpio, vendría en caballo. ¿Y cuándo vendrá el Señor en caballo? Vemos en Apocalipsis. ¿Y de qué sale el juego? ¿Pero qué viene a hacer? A cogerlo con vara de hierro. Por eso que Dios visitó primeramente
misericordia. La segunda venida no vendrá con vara de hierro. Así como fue despojado este templo, sacado afuera, así también el Señor sacará a todos de Jerusalén. Ahí va a ser tierra santa. Y ahí entrarán solo los que están escritos en el libro de la vida. Por eso que enfatiza primero en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección ya no tienes entrada directa. Pero aquellos que estaban caliente, frío o tibio, entonces estarán ahí y se abrirán los libros. Los libros y Dios pagará según tus obras. Persona que no está escrito en el libro de la vida será echada al agua de fuego. ¿O no dijo el Señor cuando vinieron los 70, alegres y contentos, diciendo, Señor, en tu nombre sacamos demonios, espíritus? ¿Y qué dijo el Señor? Yo vi a Satanás caer como rayo. Pero no se regocije que los demonios se sujetan, sino regocijen que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso dice la Escritura. No un líder, sino la palabra. Por eso dice, a nadie llame Rabí, porque uno es vuestro Rabí. Y a nadie llames Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, mas vosotros son hermanos. Por eso, como dijo la oración del Señor, la gloria que tú me has dado, se lo he dado en ellos. Padre, tú en mí y yo en ellos. O como vemos la conversión de Saulo, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué los persigues? Porque estaba el espíritu de él ahí. Ya no vivían ellos, vivían para amor al Mesías. Y por eso que comprendió Pablo, ¿quién me quitará el amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución. Por él somos contados como ovejas para el matadero. Así como él presenció a Esteban, como lo mataron, así también lo puso como aguijón. Y el aguijón, oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? Eso representa. Nosotros también, como dice en Efesios, antes estabas muerto, sin Elohim, sin pacto, destituido de la presencia de Dios. Y nos dio vida, esa gracia. Pero ¿qué hicieron ellos? Me inventaron la palabra para hacer riqueza por la palabra de Dios. Entonces aquí dice, vino como un polino, vino sentado en un burrito. ¿Qué éramos nosotros? Unos burros. No teníamos Torah. Pero viene el Señor a sentarte para dirigirte. Por eso que dice en Proverbios, el camino del hombre es recto en sus propios pensamientos, mas son torcidos delante de Dios. El Señor vino a expresar bien claro, amplio es el camino para la perdición, estrecho es el camino para la salvación, y pocos los encuentran. ¿Por qué pocos? Porque se deja llevar por el Espíritu Santo. Entonces aquí estaba una profecía yendo a cumplir en el Señor. ¿O no dice que viene el ángel a Miriam y le dijo, y le dará el trono de David, su padre, y gobernará en la casa de Jacob? No dice en la casa de Israel, no dice en los judíos, en la casa de Jacob, para que cada uno debemos pelear por esa bendición, como peleó Jacob con el maná de Dios. Por eso Él es el que abrió ese camino. Todo lo que le pidas en mi nombre, no dice en el pueblo judío, en mi nombre, yo se lo haré. Veamos más sobre este. Y en el desierto, y es el templo, en el desierto, ¿qué levantaron? Vean en Éxodo 40. Cuando uno se va leyendo, la escritura, la misma escritura es la que te va enseñando. ¿Por qué el número 40? Vemos al Señor cuando le llevaron 40 días, 40 noches que estuvo en el desierto. Y contaba Dios un día por un año. Así como el pueblo también se rebeló. Pasaron 40 años, 40 días en el desierto. Y ahí en el número 40, también el Señor presentó con 500 personas. Cuando vieron aquellos hombres galileos, ¿a quién que mirar? Así como fue llevado, así también vendrá
¿Para qué? Para sacar a todo lo que es de Jerusalén, sacarles todo. Y entrarán los que tienen, ¿quién? Los nombres. O no dice la Escritura, con voz de arcángel, con shofar en mano. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y entonces aquí el 40 es el levantamiento del tabernáculo. Entonces aquí, ¿qué estaba en el tabernáculo, en la cual es el templo? Luego Yahweh habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, hará, dice, levantar el tabernáculo de reunión. 40, es lo mismo que el Señor. 40, ¿qué le dijo a los discípulos? No se moverán hasta que sean revestidos del poder del alto. 40. Y ahí es cuando viene, capítulo 2 en Hechos, vino la presencia del Espíritu, donde estaban unánimes, y entonces empezó a hablar, y aquellos que tenían esas fiestas, estaban regocijos, se tomaban vino, sidra, y entonces cuando dice, están borrachos, y Pedro dijo, no estamos ebrios, porque es las 9 de la mañana, sino alegres, contentos. Por eso que viene la borrachera espiritual. Como dice en Efesios, no te embriagues en vino, sino embriágate en el Espíritu Santo. Entonces vean lo que puso ahí, y pondrás en el arca el testimonio, y lo cubrirás en el velo. Meterás la mesa, y lo pondrás en orden. Meterás también el menorá, y encenderás su lámpara. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite, la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor cuando dijo en Juan 15? Yo soy la vid y mi Padre el labrador. Todo pámpano que no da fruto será cortado. Y como le digo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por eso que la palabra es la que te limpia. Dios no toma la fuerza a nadie. Por eso que viene la unción, el Espíritu Santo, para guiarte. Y entonces dice el altar. Ahora imagínate la religión. ¿Qué es lo que estaba en ese tiempo? No había ninguna imagen. Y ahora miren las imágenes de los discípulos. La Virgen María. El Señor crucificado en el desierto. Le pusieron al bronce de oro. A la serpiente de bronce. Empezaron a adorarlo. ¿Y qué hicieron la religión? Quitaron la serpiente, le pusieron al Señor. Y en la Escritura dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así será también levantado. Pero no para estar así como han puesto la religión. Por eso dice la Escritura, salid, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, que yo te recibo. Entonces aquí dice, asimismo ungirá la fuente y sus bases y la santidad. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Y ese es lo que vino Juan. Tenían que lavarse para entrar al lugar santo los sacerdotes. Mas a Juan vino a sumergir, porque también Juan era un sacerdote de la descendencia de Zacarías. ¿Qué más? Como dice, respondiendo Jesús, dijeron los judíos, en 46 años fue reedificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Por eso que nos manda a nosotros, edificados en los profetas, en los apóstoles, siendo la principal piedra angular, su Hijo amado. Veamos lo que nos dice Isaías. Acompáñenme Isaías 8. Isaías 8, por eso que me ha puesto en el corazón decir, hay que subir en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es el arca invisible de nuestro Adón.
El piloto es del Espíritu Santo, porque el Espíritu te lleva al pasado, al presente y al futuro, para conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Vea lo que nos dice Isaías 8. A Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. ¿Cuál es la oración que dijo el Señor? Esta es la vida eterna. Que te conozca a ti, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado, a quien Él envió. ¿Para qué? Así como honran al Padre, así también honren al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así puedas tú dar oraciones. Si no sigues en el camino que nuestro Señor, como dice Pedro, y nos dejó unas pisadas para caminar como caminó Él, tus oraciones nunca llegan. Entonces, Él será por santuario. Lo mismo que le dijo aquí el Señor. En 3 días edificaré, Él destruiré este templo y en 3 días lo levantará. Estaba hablando de su cuerpo. Entonces Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo al rey, al morador de Jerusalén. Por eso cuando dice el Señor, yo soy el buen pastor, y mis ovejas escuchan mi voz y me la siguen. El enemigo vino para matar, para destruir y para robar. Por eso que le dijo a la samaritana, ni en Samaria, ni en Jerusalén adorarás al Padre, sino en todas partes, porque tales adoradores mi Padre busca. Y muchos tropezarán, y eso es lo que estamos viendo ahora. Han salido los mesiánicos, como dice, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor. El Señor te saca de esas religiones, pero siguen esas costumbres de las religiones. ¿Y qué es lo que dice? Ah, no, ese es del judío, esto es de nosotros. La gracia no tuvo cuando vio a Noé. Halló gracias a los ojos. Siempre había la gracia de Dios. Es como un padre de familia con un hijo. Los hijos son rebeldes, pero la gracia y el amor del Padre siempre está en los hijos. A veces los hijos se alejan. Y cuando vienen por una necesidad para que los sustenta. Así también el ser humano. A veces vienen por una necesidad. A Dios no por obediencia. Y ahí están el afligido, como la gallina con el mal. Por eso que vemos estas plagas. ¿O no dice el Señor? Habrá rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y eso es lo que están pasando. Átale al testimonio y sella entre mis tamilines. Y es lo mismo que dijo el Señor. Vosotros no me elegiste, mi Padre los eligió. ¿Para dar qué? En el corazón la Torah. ¿O no dice el profeta Ezequiel? Les daré un nuevo espíritu. ¿Cuál era ese nuevo espíritu? El espíritu de su Hijo. ¿O no dijo el Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para coger del Hijo, darnos. Y nosotros nos sumergimos y morimos para este mundo. Y viene el espíritu. Esperaré pues a Yahweh. Por eso, como dijo a los discípulos, ceñir vuestros lomos con la menorá siempre encendida, esperando que viniera nuestro Señor. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. En la casa de Jacob, no dice Israel, por eso dice, dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob. Que cada uno debemos pelear por una bendición. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh, somos por señales, prodigios en Israel, de parte de Yahweh los ejércitos, que ahora en el monte de Sión. Y es la misma oración que el Señor dijo, acompáñeme. 17.
Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, como aquella gloria que tuve, el Dabar se hizo carne. Antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tú, eran, dice, me diste, tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Por eso, lámpara para los pies es su palabra. ¿Y cuál es la lumbrera? Como dice Yeshua. Veamos otro ejemplo, como dice en Jeremías. Más defienden a los líderes, a sus templos, que defender su palabra, como dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, seguro que mi gente defendería. Mas no es de este mundo. Por eso que enseñó la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Quiere decir, ven a gobernar mi vida. Jeremías 7 del 1 al 2. Vea lo que dice el profeta Jeremías. Aquí está diciendo estas palabras. Por eso dice, amplio es el camino para la perdición, estrecho es el camino para la salvación, y poco los encuentra. Ya de antemano, el pueblo de Israel lo vemos en el desierto. ¿Cuántas veces le amolestaron al Señor? Y eso es lo que dice aquí. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Lo mismo como dice el profeta, el siervo, antes de comenzar, Pedro, dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías, el ungido, que estaba en ellos, al cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y la gloria que vendría tras ellos. Eso es lo mismo como está haciendo el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que hizo y qué es lo que él vino? Subió a Jerusalén en las fiestas del Pesaj, que significa pasar de un lugar a otro. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Yahweh. ¿Y en dónde era la casa? Donde escogió. Y proclama ahí estas palabras y di, oír palabra de Yahweh, todo Judá. Esto es una profecía también que mandó al profeta ante Judá y Benjamín. Por eso que vemos Saulo de Tarso, ¿de qué descendencia es? Benjamín. Por eso que dice, ¿a destruir a su pueblo? No, porque yo también soy de la casa de Benjamín. Vemos cuando José quería a Benjamín. ¿Y quién lo defendió? Judá. Y eso es lo mismo. No hay otro. Por eso que dice, bendecido el que tiene, que lee estas profecías y lo guarda. Oír palabra de Yahweh, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorarle a Yahweh. Vea antes, ahorita, como muchos dicen, es tierra santa. La pregunta ¿es tierra santa? No. Dios sacará a todos de ahí. Todos. Y entonces entrarán solo los que están con su nombre. Esos 1000 años del Mesías. Por eso dice, los que entrarán por estas puertas para adorarle a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Por eso que nos va cambiando. No que el hombre amó a Dios, sino que Dios amó al hombre, que dio como propiciatorio a su Hijo amado. No fiéis en palabras de mentira. Y asimismo también cuando dice el Señor, los expulsará de la sinagoga, aún los matará pensando que están viniendo a Dios. ¿Y qué es lo que vemos a los discípulos? ¿Y qué le dijo? Que los mandó, amonestó que no hablaran en ese nombre. Pedro, lleno del Espíritu, que dijo, ¿a quién obedeceré? ¿A los hombres o a Dios? Ahora la pregunta es, ¿a quién tú obedeces?
a tu religión o quieres venir? Que Dios te enseñe, que Él te ponga ese camino, que te enderezca ese camino. Por eso que dice, todos como ovejas descarriladas fuimos. Todos estuvimos, incluyendo el pueblo de Israel. Por eso dice, no fíes en palabras de mentira. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Templo de Yahweh, y es lo mismo, no fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Lo mismo que dijo el Señor aquí, y dijo a los que vendían palomas. Entonces acordaron, dice más acá, dice, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Entonces dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieras justicia entre el hombre y su prójimo. Por eso que Dios dice en la Escritura que Dios no hace excepción de personas. Pero el ser humano hace excepción de personas. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramarás la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para el mal vuestro. Y es lo mismo que dijo el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise coger como la gallina coge sus polluelos? Y no quisiste, hasta que me digas, Barú, Atá Adonai Eloheinu, bendito es que viene el Señor. Eso es un ejemplo, como dice Pablo. Esto nos dejó un ejemplo para nosotros, para no pecar. Y así también, como dice Jerusalén, puede decir Colombia, puede decir Ecuador, puede ser Perú o el resto del mundo. Entonces dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros, confiad en palabras de mentira, que no aprovechan. Por eso que dice, y dará Dios otro espíritu, porque más amaron la mentira que la verdad. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incendiando a Balaam, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, líbranos somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Por eso que dice la Escritura, por la culpa de ellos es blasfemado su nombre. Mi nombre es blasfemado. Entonces es lo mismo, andar ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. No judío, Israel. Por eso que cambiaron. Aquí es un sobrenombre, como dice Pablo. Tienen como un sobrenombre judíos. Y vea otro ejemplo. Ageo. En el profeta Ageo nos enseña esto. Capítulo 1, cuando dicen aquí 40 años ha sido edificado, no, reedificado. Vean lo que dice el profeta Ageo, capítulo 1. Te pegan las hojas. Amón. Él ya está. Ageo 1, versículo del 2 al 6. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Yahweh sea reedificada, porque estaba destruida cuando vino
Nabucodonosor y el ejército. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Por eso que el Señor que dijo en estas palabras: no trabajes para el pan que perece, sino trabaja para pan para vida eterna que permanece, que solo Dios lo da. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos, sembrar mucho y recoger poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentéis, y el que trabaja en jornal recibe en su jornal en saco roto. Por eso que le dice la Escritura: el que quiera trabajar, coma, y el que no quiera trabajar, no coma. Pero no está hablando naturalmente, sino está hablando espiritualmente, para trabajar en su viña, pero no para hacer mercadería de su palabra, como lo han hecho. Eso es lo que no dice. No trabaje para el pan que perece, sino trabaja para el pan para vida eterna que permanece. Por eso dice: en la regeneración, cuando vosotros me habéis seguido, cobrarán 100 veces, no en este tiempo, sino en el venidero. Por eso que está aquí, esto es para espiritual, no es para carnal. Y eso es lo que dice el capítulo 2, capítulo 2 de Ageo 7:9, dice: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Por eso que vino a purificar el Mishkan. Y eso también nos está dando a enseñar a nosotros. También nos viene a limpiarnos, porque este es un espejo que te va limpiando. Por eso que nos enseña: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cuál es la tiniebla? Como dijo Santiago: o almas adúlteras. El que es amigo del mundo viene a ser enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios viene a ser enemigo del mundo. Por eso es que vas entendiendo la escritura. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Por eso que dijo: primero busca el reino y su justicia, y todo viene en añadidura. Sin que tú lo pidas, Dios te da. ¿Por qué lo está viendo? ¿O no dijo en Jeremías 7? Vean lo que dice. Jeremías 7, cuando dice aquí, y aquí también: yo veo, dice Yahweh. Por eso que te va dando el crecimiento. Cuando tú buscas, como dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, más del crecimiento lo da Dios. Este cuerpo se va desgastando, lo interior se va edificando. ¿Para qué? Para que no te engañen, como dijo el Señor, para que nadie te engañe. Pero desafortunadamente, más pone ser oidores que hacedores de la palabra. Y eso es lo que dice: mía es la plata. Entonces Dios, sin que tú lo pidas, Él te da, porque te ve el esfuerzo que te da. ¿O no dice: todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le salen para bien? Por eso que le dijo a los discípulos: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, para que sean mis tamilines, así como yo he permanecido en su amor, porque he guardado sus mandamientos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. Paz en tu vida. Busca la paz y la santidad, porque nadie podrá ver. Por eso que ya de antemano predicó Pablo el carácter del ser humano en Timoteo, según en Timoteo 3, del 1 en adelante. Por eso que dice: van de engaño, de engaño, de engaño. Y los roban y otros los roban. Por eso, como dice a Timoteo, que desde la niñez has abrido las sagradas escrituras para hacerte sabio, porque en él está escondido los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y vea por eso que expresó el celo
como dice, el celo de Dios, como dice, perdón, ¿en dónde dice aquí? Voltó, dice, pero mira, todos se acordaron sus discípulos, el celo de tu casa me consume. Y es lo mismo que expresa Pablo a los corintios o al mundo entero. Vean lo que dice aquí. Por eso que han dejado llevarse. No a todo espíritu lo puedes creer. Segunda de Corintios, dice capítulo 11, diciendo, él mandó a predicar, no mandó a hacer templos. Capítulo 8. 11 del 1, con esto termino, del 1 al 4 y después me salto al 13 al 15. Ojalá me toleras un poco de locura, sí, tolérame, porque os celo con celo de Elohim, pues desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura al Mesías. Por eso que debemos vestirnos de lino fino, como dice en Revelación, de las buenas obras. Él no te vino a quitarte. Declara la Escritura que él, siendo rico, se despojó de todo y vino a dar riqueza, pero no riqueza material, sino riqueza espiritual, como dice en Efesios. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es lo que uno tiene que ser rico. ¿En qué? En su palabra. No para quitarlos. Pero temo como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sinceridad, fidelidad del Mesías. No es porque se salten, grites, cantes. Por eso que ahorita han puesto estas alabanzas, sentimentalismo. El mundo también ama a Dios, pero al modo. Pero Dios no quiere ese modo. Por eso que puso a esa imagen, su Hijo amado. Por eso que dijo el Señor, gloria de los hombres no recibo. Veo que no tienes amor de Elohim. La gloria que tú me has dado, o no dicen los profetas, Dios no comparte su gloria con nadie. Porque si vienen algunos predicando a otro Yeshua, que el que hemos predicado, o si bien otro espíritu, el que habéis recibido, o otro evangelio. Por eso, como dicen Gálatas, ¿quién les engatusó? No hay otro evangelio, que quiere decir, no hay otra buena noticia. Si vemos al Señor, me ha mandado para dar buena noticia. De eso trata el evangelio. Y eso es lo que estamos viendo ahora, el evangelio de la prosperidad. Pero prosperidad para ellos, no para ti. Y habiendo recibido otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Por eso que defienden a su líder, defienden su comunidad, pero no defiendes al que te da la vida, el que te dio el espíritu, ese nuevo espíritu, el espíritu de su Hijo. Por eso que debemos probar qué espíritu lo tiene. Por eso que dice, porque estos son falsos siervos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como siervos del Mesías. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso cuando enseña el Señor, antes de mí vinieron salteaderos. El enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso, si un líder se descarrilea, toda la congregación está fuera. Porque Dios no habita en templo. La Escritura dice, mi Padre busca adoradores que lo amen, que estén dispuestos a ir al matadero. Así como el Señor se fue, como dice Pablo, ¿qué me quitará el amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución. Por él somos contados como ovejas para el matadero. Por eso, si en ese principio el Señor vino a purificar el Mishkan, ¿cuánto más en nuestras vidas? Por eso que la palabra es un espejo que te va transformando a la misma imagen por medio del Espíritu Santo.
Bendito y amado Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Quiero darle las gracias por esta semilla que usted me ha permitido compartir con todo oyente, sea familiar o amigo, a través de estas redes sociales, esperando que esta semilla haya caído en una buena tierra y empiece a dar ese fruto, a reconocer sus errores y empezar a clamar ante usted. Como dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros, aún palpando lo puede tocar. Padre, he trabajado en su viña, así como nos cogió de lo más caído, para instruirnos, para enseñarnos, para dirigirnos y poder llevar ese mensaje, como dijo el Señor, su Hijo amado. Esta es la vida eterna, que lo conozca usted, al único Elohim verdadero y a su Hijo amado, a quien usted envió. En el amor de su Hijo amado, Yeshua Mashiach, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los siglos siglos. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amigos.